Hoy quiero tocar el tema de Pedro. Dicen los protestantes que cómo es posible que Pedro sea el primer papa de la Iglesia Católica. Si Pedro estaba casado, tenía suegra. Y para esto usan Mateo capítulo 8, versículo 14. Dice la Escritura: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. La Biblia nos enseña perfectamente bien que Pedro tenía suegra, pero no hay un texto en la Biblia, y este es el punto católica, no hay un texto en la Biblia que diga que Pedro estaba casado todavía. No lo hay. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar los protestantes no estudian nada, no saben nada de estudio, no saben nada de cultura judía. Pedro era judío, no latinoamericano. En la cultura judía había una tradición muy antigua que decía que si un hombre quedaba viudo, por obligación se tenía que llevar a su suegra a casa. Jesús llega a la casa de Pedro. Lo más seguro es que Pedro era viudo. La Biblia sí nos dice que Pedro tenía suegra, pero en ninguna parte de la Biblia dice que era casado. Lo más seguro es que Pedro era viudo, porque una tradición antigua, una tradición judía muy antigua nos enseña perfectamente bien que cuando un hombre quedaba viudo, por obligación se tenía que llevar a la suegra a casa. Y si Pedro estaba casado todavía, era imposible que lo dejara todo por Jesús. Porque San Pablo dice en 1 Corintios 7 que el casado está dividido. Un casado, su primera iglesia es la iglesia doméstica, que es su familia. Y si vamos a Mateo capítulo 19, versículo 27, escucha lo que Pedro le dice a Jesús. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Si Pedro estaba casado, era imposible que lo dejara todo por Jesús. No podía dejar a su esposa. Y cualquier protestante dirá: bueno, pero Jesús dice: el que ama a su padre o a su madre o a sus hijos más que a mí no es digno de mí, el que ama a su esposa, etcétera, etcétera. Allí Jesús no está diciendo que rechaces a tu familia. Lo que Jesús nos está dando a entender con eso es que Él tiene el primer lugar en nuestro corazón y ese lugar no lo comparte con nadie. Así es que mi hermano católico, mi hermana católica, no te dejes engañar. Lo más seguro, según la tradición, es que Pedro era viudo. Pedro no tenía esposa, tenía suegra. No podemos negarlo, es un hecho, estaba casado. Hubo un tiempo en que él estaba casado, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él lo pudo dejar todo por Jesús, porque Pedro era un hombre libre. Así es que no te dejes engañar. La Biblia nos enseña que Pedro tenía suegra, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Pedro era un hombre casado. Es muy diferente. Si un protestante me da el texto en la Biblia donde hable de la esposa de Pedro, yo me hago protestante. Pero la realidad es que no existe, porque lo más seguro es que Pedro era un hombre viudo y por obligación se tuvo que llevar a su suegra a casa porque Pedro era judío, no latinoamericano. Eso es lo que los protestantes no saben. Así es que no te dejes engañar, mi hermano católico, mi hermana católica, que ya no te vengan con cuentos. Estás en la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo.